En la segunda de las demos, lo que vamos a hacer es crear un servicio. Este servicio, básicamente, lo que hace es exponer los datos que captura la aplicación de back office, exponerlos para que posteriormente las aplicaciones móviles sean capaces de consumirlo. La verdad es que la creación es bastante sencilla. De hecho, ya se ha tratado en otros eventos y en otros vídeos. Simplemente vamos a crear un servidor de DataSnap, que en este caso yo he decidido crear un servidor basado en TCP/IP por simplemente cambiar un poco y no utilizar en REST, que pues de alguna manera este autor y muchos otros hemos venido utilizando a lo largo y ancho de los últimos meses y años de manera muy habitual. Entonces, pues simplemente por utilizar una codificación inversa, una codificación diferente, perdón, y un mecanismo diferente. Bueno, lo primero que hay que seleccionar a la hora de plantearnos un servidor de DataSnap es qué tipo de servidor queremos. Tenemos tres tipos de servidor, dos de ellos prácticamente iguales y uno diferente. Los iguales serían la aplicación VCL y la aplicación de consola, y el radicalmente diferente sería el servicio. ¿Por qué son iguales la aplicación VCL y la de consola? Porque básicamente son aplicaciones interactivas, aplicaciones que yo tengo que ejecutar una vez he abierto una sesión en un sistema operativo Windows. Mientras que la de servicio funciona sin necesidad de que se abra ninguna sesión. Con que se arranque la máquina, esta aplicación ya tiene suficiente como para empezar a funcionar. Evidentemente, este segundo modelo puede resultar muy interesante a la hora de hacer despliegues, pero a la hora de desarrollar es bastante incómodo, porque los servicios hay que instalarlos, hay que arrancarlos, luego hay que probarlos, luego si hay alguna cuestión que corregir hay que pararlos, volverlos a desinstalar, corregirlo, volver a instalar y así sucesivamente. Entonces, normalmente los servidores se desarrollan en aplicaciones VCL o consola y posteriormente se migran a servicio. Es por eso que yo voy a seleccionar una aplicación VCL, ¿vale? O yo seleccioné una aplicación VCL porque la aplicación está hecha ya. Luego tenemos diferentes opciones, ¿vale? Evidentemente, por un lado están los protocolos, qué tipo de protocolo queremos. Yo he dicho que voy a utilizar un TCP/IP, podríamos utilizar un HTTP o un HTTP con esquema HTTPS. Ojo, quiero aclarar que el HTTPS es simplemente un esquema, que lo que dice es, las peticiones se hacen antecedidas por una palabra que es HTTPS y no HTTP, ¿de acuerdo? El hecho de que sea seguro o no sea seguro, eso depende de que se le ponga un interpretador, un encriptador, ¿de acuerdo? Un plugin que en el caso de en DataSnap es OpenSSL, que es gratuito, se puede bajar y se puede instalar, pero que no viene preinstalado y que hay que adaptar. De hecho, hay varias documentaciones en Internet para cómo configurar esto. También tenemos mecanismos de autenticación y autorización, que en este ejemplo vendría muy al caso, pero que por no complicarlo más, yo no he introducido. Simplemente no va a haber autorización y autenticación, aunque se podría introducir y sería un mecanismo de seguridad bastante sencillo, ¿no? Tendríamos también la posibilidad de meter una clase de servidor que yo normalmente introduzco porque me facilita las cosas. No tengo que andar creándome luego yo la clase a mano junto con los métodos, que, pues los sample methods ya nos crean. También podemos meter filtros de encriptación y compresión que meteremos, ¿de acuerdo? Esto nos permite encriptar y comprimir las comunicaciones, que los meteremos, pero los meteremos de manera manual. Y luego tendríamos, pues los JavaScript files que nos permiten crear un sitio que consume automáticamente este servidor utilizando JavaScript, y los mobile connectors que nos permiten crear clases para que desde otros lenguajes, C#, C++, Java, sean capaces de consumir este tipo de servicio. Luego tendríamos, pues el puerto donde quiero estar escuchando, la configuración, el tipo de componente del cual desciende la clase de servidor y finalizaríamos la creación y nos crearía un proyecto similar a este, con, por un lado, la unidad server container, que contiene los componentes que dan
infraestructura al servicio, y por otro lado con una Server Methods Unit, es la clase que se expone. Bien, en el server container nos encontramos tres componentes mínimo. El DS Server, que este siempre nos lo encontramos, nos da la infraestructura de servidores, el motor, sin más. En principio no tenemos que configurar, o rara vez tendremos que configurar algo ahí, pero siempre ha de estar presente, porque si no, no tendríamos infraestructura de servidor. Luego tendríamos el transporte, que en este caso, al ser TCP/IP, pues corresponde a un componente que es DS TCP Server Transport. Este componente ha de estar conectado con el DS Server a través de la propiedad server, y nos permite, bueno, pues personalizar cosas como el número máximo de hilos, para hacer un pooling, el tamaño de ese pooling, el puerto, si queremos o no queremos que las conexiones se mantengan activas con el keep alive, y sobre todo, y en este caso muy de aplicación, utilizando los filtros. Los filtros básicamente lo que nos permiten es incluir lo que decíamos antes, encriptación o compresión. Tenemos tres filtros, PCI1 y RSA de encriptación, y ZLib, compression, para compresión. Simplemente lo agregamos, satisfacemos los requisitos que cada uno tiene, en este caso la clave, que es la que nos permite en un determinado momento encriptar, en este caso, ¿de acuerdo? Y listo, ya tendríamos una comunicación encriptada. Y por último tendríamos la clase, el componente TDS Server Class, que lo que nos permite es exponer una clase, ¿de acuerdo? A través del evento onGetClass, que devuelve un parámetro persistent class con el nombre y la unidad de la clase que queremos exponer, en este caso Server Methods Unit T Server Methods 1, esta clase, ¿vale? Entonces nosotros podemos crear nuestros propios métodos para trabajar con para trabajar con los datos. Entonces yo me he creado dos métodos porque quería mantenerlo muy simple. Dos métodos que en el fondo no escriben, simplemente leen, pero no habría ningún problema en escribir, simplemente es que no lo utilizamos. He preferido mostrar un poco más la complejidad que podría tener la comunicación. Por un lado, utilizando los objetos valor, y por otro lado también integrando, en este caso, el framework de entidades. El framework de entidades nos serviría, bueno, para documentar el hecho de que podemos reutilizar el código. Podemos tener lo que se llama una amplia base de código común. Entonces, yo he utilizado aquí la misma unidad, ¿de acuerdo? De central, de hecho es la misma exactamente, porque la he arrastrado del proyecto de la central, de envíos y de DevCommon, ¿vale? Y he utilizado, bueno, pues exactamente lo mismo, un contexto y una serie de operaciones, pues para ir obteniendo los datos. Lo importante es que a la hora de devolver los datos, yo he decidido devolver los datos utilizando también una lista de objetos, una lista de, en este caso, agentes, y una lista de operaciones, que es lo que voy a dar. Una lista de agentes para devolver todos los agentes y una lista de operaciones en función del agente que se pida, ¿no? Bien, no he utilizado la clase TAgente ni TOperación, ¿de acuerdo?, que venían en envíos. ¿Y por qué no lo he hecho? Porque he querido crear lo que se llaman objetos valor. Los objetos valor, ¿de acuerdo?, son un tipo de objeto que se utiliza mucho en comunicaciones a través de servidores, que pretenden dos cosas. Una, reducir la cantidad de información que se envía o ampliarla, ¿vale? Esto se suele hacer por dos razones. Fijaros, si yo estoy intentando enviar datos a una aplicación que requiere, por ejemplo, los nombres y los apellidos de todos los agentes, pero no necesita saber su número de agente, puedo crearme un objeto valor, ¿de acuerdo?, que lo que hace es solo pasar el nombre, es igual que un agente, pero que la entidad agente, pero sin el número de agente. De esa manera me ahorro, pues, ese espacio multiplicado por el número de agentes que paso, ¿vale? Eso es lo que hace un objeto valor. En ese caso, ahorrar espacio. En otros casos, lo que ahorra son peticiones. Por ejemplo, si yo estoy creándome un servicio que, bueno, me permite exponer obtener un pedido, ¿de acuerdo? Este pedido, pues lo que hace es normalmente tener una cabecera y unas líneas. Si yo paso esto haciendo una petición por cada una de las líneas y una petición por la cabecera, tengo que hacer
un montón de peticiones. Imaginaros un pedido con 100 líneas, pues serían 101 peticiones. Sin embargo, yo me puedo crear un objeto valor que lo que sea es pase la información del pedido y luego todas las líneas. De esa manera solo tendría que hacer una petición. Dependiendo de cuál es el efecto que yo quiera conseguir, tendré un objeto valor u otro. En este caso, simplemente están ahí para que vosotros recordéis esta cuestión, porque en realidad los objetos valor pasan exactamente la misma información que las entidades. Pero, bueno, de alguna manera separamos y damos la oportunidad de que en un determinado momento se pudiera pasar otro tipo de informaciones. Bien, una vez hecho esto, simplemente ejecutamos el servicio y ya podemos ponerlo a funcionar, ¿de acuerdo? Porque de hecho lo vamos a necesitar a la hora de crear la aplicación